En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hace 8 días celebrábamos la Epifanía del Señor, que curiosamente encierra en sí 3 fiestas o manifestaciones distintas del Divino Salvador. La que propiamente celebramos el día 6 de enero, que es la llegada de esos magos de Oriente para adorar al Niño Dios, la revelación de Cristo en su santa infancia a las naciones, a los pueblos paganos, a la gentilidad. Pero en ese mismo día 6 se hace memoria de su bautismo que será mucho más tarde, a los 30 años, con los que nuestro Señor inaugurará su ministerio público, y también el primer milagro que nuestro Señor realiza en su ministerio, que es las bodas de Caná de Galilea, cuando convierte el agua en vino. Nuestro Señor Jesucristo se bautiza en el Jordán por Juan, como hemos escuchado en el Evangelio, primero para inaugurar su ministerio público, aquello que Cristo ha venido a hacer por el misterio de su encarnación. Y Cristo ha venido a redimirnos del pecado. Ahí se encierra en esa presentación pública que le hace Juan el Bautista. Ecce agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta presentación tan clara que Cristo asume en su bautismo, estamos y sacamos toda duda acerca de su misión, la conciencia que Cristo tenía de sí mismo. Y como no, también eliminamos los errores de esas cristologías muchas veces deficientes que nos presentan a un Jesús profeta, a un Jesús hombre bueno, a un Jesús que viene a hablarnos, a hacer cosas buenas, pero en definitiva que nos olvidamos de su misión principal. Cristo se hace hombre, viene a nosotros para morir por nosotros en la cruz. Y lo quiere hacer así, al principio de su misión, y sumergiéndose en aquellas aguas del Jordán, aguas infectas del pecado. Como bien sabéis, el bautismo de Juan el Bautista es distinto al bautismo sacramento que nosotros recibimos, sacramento de la nueva alianza. El bautismo de Juan es fruto de aquella predicación que el precursor hace de llamar a la conversión a los hombres ante el inminente juicio de Dios. Aquellos hombres que le escuchan, movidos por las palabras y argumentos del precursor, acuden al río Jordán para simbólicamente sumergirse en aquellas aguas y lavarse de sus culpas. Pero es un hecho que parte de la buena voluntad de aquellos que, oyendo la predicación de Juan, quieren tener una conciencia limpia ante Dios. Pero bien sabemos que nadie puede verse libre de pecado por sí mismo. Solamente a través de la muerte de Cristo nuestro Señor, solamente a través de su sacrificio en la cruz, somos redimidos del pecado. Por eso el bautismo del Señor inaugura y manifiesta la misión de Cristo y al mismo tiempo anticipa el misterio de su pasión y de su muerte. Nuestro Señor Jesucristo referirá en varias ocasiones la palabra bautismo para significar su pasión y su muerte. Con un bautismo he de ser bautizado. Esto mismo le dice a los hijos de Zebedeo cuando éstos, pretendiendo tener un puesto importante en el reino de los cielos, en el reino de Jesucristo, le piden ser sentados a su derecha y a su izquierda. Nuestro Señor Jesucristo le responde: podéis beber el cáliz que yo he de beber, podéis ser bautizados en el bautismo que yo he de ser bautizado, refiriéndose a su pasión y a su muerte en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos lava con la sangre preciosa que emana de su cuerpo santísimo, sacratísimo. Ayer, cuando a los pies del Santísimo Sacramento cantábamos las letanías de la preciosa sangre del Señor, venía a la cabeza Cristo, quiso sumergirse en las aguas del Jordán,
infectadas por el pecado de la humanidad de aquellos hombres que habían querido allí extirpar sus culpas para lavarnos a nosotros con el agua de su sangre preciosa, que nos blanquea, nos purifica y nos reviste de su gracia. El bautismo del Señor, en tercer lugar, es también figura del bautismo de la nueva alianza, pues en el Jordán se manifiesta la Trinidad. El Padre en la voz, cuando dice: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». El Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Cristo. Y Cristo nuestro Señor, el Verbo eterno del Padre, del que Juan dice: «Este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios». La Trinidad manifiesta a los hombres. Y así también en nuestro bautismo, cuando fuimos llevados a la Iglesia por nuestros padres para recibir la gracia sacramental, se manifestó también en nosotros la misma Trinidad, pues el Padre nos acoge como a hijos suyos adoptivos. El Espíritu Santo realiza en nosotros la obra santificadora. Al leer la epístola de la misa sobre esa profecía de Jerusalén, a la que llegarán camellos y dromedarios volcando las riquezas de las naciones, me venía la imagen, la idea de que esa Jerusalén es imagen del alma y de la gracia que recibimos el día de nuestro bautismo, donde el Espíritu Santo derrama sobre nosotros todos los beneficios que Cristo nuestro Señor nos conquistó en la cruz, en su pasión. Nuestra alma es limpiada del pecado original. Somos llenos de la gracia santificante, se nos infunden las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, se nos hace hijos de Dios, miembros de su Iglesia, de su cuerpo místico, hermanos los unos de los otros, herederos de la vida eterna. Hemos sido enriquecidos en nuestro bautismo y somos también nosotros representados en esa santa humanidad de Cristo nuestro Señor. Por eso en este día renovemos las promesas de nuestro bautismo, renunciando a Satanás y a sus pompas y renovando nuestra fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Dios que nos ama y nos salva, en Dios que quiere llevarnos al cielo, y pidamos la gracia de vivir siempre conforme a nuestro bautismo, a esa primera consagración por la que hemos sido separados de la mundanidad para ser solamente de Dios nuestro Señor. Pidamos esta gracia con humildad, perseverar en la gracia, perseverar en la amistad con Dios, vivir conforme a nuestra condición de hijos de Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.